existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530, de 14 a 16 tenemos para proponerles un pacto de imaginaciones. Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos un poco, el radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente, que da vueltas por los recovecos de la memoria. Y entonces nosotros pensamos que un programa bien puede concebirse como una experiencia, como un viaje que compartamos. Presumimos que en este caso tenemos un avión para viajar y que cuando nos elevemos y busquemos un destino no lo haremos para evitar la realidad, para escaparnos de ella, sino para poder contemplarla desde otro punto de vista. Al fin y al cabo hay tantas realidades en la realidad que es un tema de elecciones muchas veces. Hablando de elecciones, por ejemplo, para mucha gente las elecciones en la capital federal ayer domingo eran completamente centrales en la agenda, pero resulta que para el 47% de los que podían votar no era tan importante si se toma en cuenta que no fueron a votar. Y que muchos de los que no votaron viven en los barrios más pobres y más castigados por las políticas neoliberales que rigen aquí hace mucho tiempo. Y que incluso en esos barrios, donde falta de todo y no sobra nada, ganó la propuesta política de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Así que son asuntos paradojales, si creemos que todo se resume en ese asunto. Las inundaciones de los últimos días, en grandes sectores de la Argentina, en muchos de la provincia de Buenos Aires, otro tema gigantesco. ¿Y a cuánto de la agenda del centro de la comunicación le importa más allá de la fotografía o la filmación del drama? Es decir, ¿qué soluciones habrá para aquellos que cuando llueve mucho se inundan y muchas veces pierden todo? Y la mayoría de ellos seguirán viviendo en esas zonas y en esas condiciones. Así que nosotros creemos que si se trata de una guerra entre formas distintas de concebir la vida y por ende formas distintas de gobernar cuando toca el turno, nosotros debemos fortalecer las propias defensas, no cayendo en la trampa de la agenda ajena. Más adelante en el programa abundaremos, lo han hecho todos a lo largo de la mañana, en estos y otros asuntos que tienen que ver con el foco que el poder decide que tenemos que poner a la hora de la comunicación. Hablar todo de lo mismo y de formas más o menos semejantes de un lado o del otro. Nosotros queremos volar un rato si ustedes nos acompañan. Que al fin y al cabo a veces eso nos preserva. Puede ser que un músico que prácticamente no grabó un disco en su vida, que pasó casi que fugazmente por la escena de la música de rock en la Argentina, haya hecho algunas canciones que se quedaron a dar vueltas por siempre con nosotros. Sí, puede ser. Puede ser que ese músico se haya vuelto mucho más famoso de lo que jamás nadie imaginó, más de 20 años después de su muerte temprana, por una película. Si digo José Alberto Iglesias, nadie reconocerá al artista. Si sumo su apodo artístico, Tanguito, inmediatamente lo tendremos claro. En esta misma ciudad de las furias y las desazones, Tanguito murió un día como hoy, el 19 de mayo de 1972. Un accidente, una muerte inducida, nunca se sabrá del todo. Pero si en esta ciudad surgió lo que se llamaría luego el rock argentino, está claro que Tanguito fue una figura central del periodo en que Morris,
Miguel Abuelo, Manal, Box Day, Luis Alberto Spinetta, Los Gatos con Lito Nevia, etcétera, etcétera, empezaban a escribir los primeros pininos. Y que Tanguito, con sus adicciones, con su problemática especial, con sus problemas con las autoridades, con sus despistes gigantescos, se convirtió en un personaje de época muy querido por los propios. Está la famosa historia de la autoría de la balsa, el primer éxito del rock en la Argentina. Cuando lo escuchamos hoy, de la música pop con una pata en el rock. Escrita en el baño de la Perla del Once por Tanguito y Lito Nevia. Prácticamente todo lo que podríamos denominar la vida pública, la carrera de Tanguito, si es que así fue, transcurrió durante la dictadura militar 1966-1973. Cuando los efectos de los 60 en el mundo impactaban mucho en la realidad política y cultural de la Argentina. Es la era de la aparición del rock, de Mafalda, de la vitromanía, del mayo francés, de la minifalda, de la experimentación con sustancias como un derecho artístico. Es la era del hipismo, de la liberación sexual, y todo eso, la era del Lelutier, la era de la prohibición de una ópera en el Colombo, Marzo, andaba dando vueltas en esa ciudad por la que Tanguito, que venía de Caseros en tren y se volvía a Caseros en tren, giraba y giraba y giraba muchas veces sin dormir. Este es Luis Alberto Spinetta contando una anécdota de Tanguito y cantando también, por qué él heredó de ese repertorio Amor de Primavera. Voy a hacer un tema que no es mío y que es uno de los pocos temas que no son míos y que canto, y que es de un tipo que un genio. Yo lo conocí. Un día vino a mi casa, vivía en Avellaneda y venía en taxi hasta Núñez. Te encargo la cuenta del taxi. Venía y me decía, no tenés para pagar el taxi. Yo le decía, pero flaco, te fuiste al carajo. ¿Cómo hacemos para pagar esto? Y no sé, tu vieja no tendrá. Y un día se cruzó enfrente y se comía prepisas crudas, por ejemplo. Está bastante bien del bocho. Tan bien como para hacer canciones hermosas. Lo que pasa que después creo que su mente se degradó y se destruyó. Pero ese tipo era realmente impresionante. Se ponía una redecilla de cabello en la cabeza y salía girando por la calle y decía, soy un robot, ¿quién me llama? Tranca. ¿Cómo se llamaba? Ramsés VII. Bueno, este tema es un amor de primavera que anda dando vueltas, amor. Sobre ese personaje han vuelto muchos autores e intérpretes de canciones en la Argentina, algunos más críticamente, como León Gieco, porque a Tanguito lo perseguían los servicios
secretos de la policía, sobre todo los vinculados a la toxicomanía, y en un momento se volvió casi que un problema para sus propios compañeros de aventuras. Él mismo se convirtió en una víctima de aquellos que en aquella sociedad mucho más pacata que las del futuro presionaban y presionaban a las personas con adicción en búsqueda de que delataran al resto. Este es Facundo Cabral, que lo había conocido en las épocas en que él mismo se llamaba el Indio Gasparino, haciendo un monólogo sobre Tanguito, que partió de este mundo un día como hoy en 1972. Tanguito, nadie recuerda a la locomotora que se lo llevó por delante, pero todos lo recuerdan a él, es decir, que tenía razón. El hombre vence a la máquina. Tanguito. Con él la calle Corrientes se llenaba de ñomos. Sin él la calle Corrientes se llenó de fantasmas. Como Whitman sentó a todos a su mesa, hasta regaló las canciones. Total, el diablo le regalaba una a cada instante. Como Jacobo Figman, desde las esquinas de Buenos Aires le gritaba a la gente: salgan de los uniformes, que ahí no entra el sol. Salgan de las oficinas, que ahí no entra la vida. Tanguito solía decirme cuando la mañana era insoportablemente luminosa: anoche casi logré escapar de mi cuerpo, pero sobre el final el alma se me enredó en el corazón, oyó la mente y al demonio la fuga. Tanguito fue de abandono en abandono, por eso era fuerte. Lo último que le oí decir, mientras ayudábamos a empujar la cama blanca con ruedas de Julián Centella, que se mudaba, fue: antes que se muera el cuerpo, antes del abismo, de la eterna caída en la eternidad, cantaré para recuperar el olor de las uvas que me abandonaron. Hubiese dicho él: después de haber vivido en este mundo infame, después de haber vivido en este mundo infame, lo menos terrible será la muerte. Evocamos a Tanguito a través de reflexiones y anécdotas. Hay a montones de Luis Alberto Spinetta y Facundo Cabral. ¿Cuánto talento tenía Tanguito? ¿Es su muerte temprana en un accidente nunca explicado? ¿Fueron las fotos locas que se sacaba? ¿Son las anécdotas lo importante? ¿O había una obra? El modo en que Tanguito registró los temas que quedaron en obras que sobraban de grabación de un disco de Manal, porque era una de las pocas veces en que se lo podía tener quieto en un estudio. Chiquillo. En una canción, León Gieco diría: en la perla, en el baño de la Perla del 11 compusiste la balsa, después de la cárcel no saliste nunca más. Era la cárcel de su vida, de su conciencia, esa es la idea. ¿Sí? Para algunos un genio que nunca fue reconocido, para otros un problema con patas.
El asunto hasta la muerte de Tanguito es que el rock en la Argentina no habían ocurrido las tragedias que más adelante ocurrirían. La muerte temprana de gente joven. El correlato obvio de ciertos excesos. El tuteo también. Con los uniformados y sus costumbres. Hoy ha habido una revalorización de la obra de Tanguito. No solo se han editado en mejores condiciones todo lo que existía sobre él, sino que algunos músicos han vuelto a ese repertorio. El mendocino Fernando Barrientos, que participó de la banda de sonido de la película Tango Feroz de Marcelo Piñeiro, aquí con Florencia Ruiz, haciendo una versión contemporánea, natural de Tanguito. En los años 90, los años del menemismo consolidado, el cineasta argentino Marcelo Piñeiro soñó con hacer una película sobre una estrella de rock o sobre una figura fuerte del rock. Se le ocurrió primero Luca Prodan, pero era difícil. Y finalmente fue a Por la vida de Tanguito. El éxito comercial de la historia provocó en ese momento un estallido impensable del rock nacional. Porque básicamente la banda de sonido de la película, aun con omisiones fuertes o negativas de algunos intérpretes, le presentaba a una generación que no había participado de aquella algunas canciones, algunos personajes, algunos ambientes, algunas ideas. Por un lado había que compatibilizar la historia fuerte de las adicciones con un público contemporáneo para el cual fumaba Marlboro, Tanguito, y por otra retroceder a ese pasado para encontrar una guía. Tal vez el monólogo de Tanguito mirando a cámara en una escena muy conocida de la película habla mucho más de lo que Piñeiro quería decir que lo que Tanguito había dicho alguna vez. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Fílmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20. A mí en general me gustan los viejos. Los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Me gustan los caramelos colorados. Estoy loco por Mariana. Fernán Mirás y Cecilia Dopazo en esa escena icónica. Y la canción principal, El amor es más fuerte, de Tango Feroz. Hay fuertes diferencias entre la realidad y la ficción en este caso. Pero de todas maneras el poder de esa ficción lo que hizo es alimentar, iluminándola, una escena que si no
hoy estaría completamente borrada. En parte porque además aquellos que la curtieron, que la vivieron, en general hoy adultos mayores, estuvieron tan repletos de internas en aquel momento, de celos, de envidias, de idas, de vueltas, de dimes y de diretes, que nunca más fue posible recuperar las historias como tales. El que escribe la historia también es parte de esa historia, y entonces toma partido. Por ejemplo, la acusación a Lito Nevia respecto a que había robado una canción que era de Tanguito. Cuando al escuchar la balsa, uno percibe de inmediato el amor por la música brasileña del que escribió la música. Y el que escribió la música, la música brasileña, es sin duda Lito Nevia. El blanqueamiento de la letra, estoy muy solo y triste acá en este mundo que es de mierda, habría dicho Tanguito en el baño de la Perla del Once. Cuando la canción fue grabada, la palabra que sonaba mal a los oídos de la censura fue sacada, pero así eran las cosas. Los tiempos eran así. Y a algunas de las ideas que en los 90 parecían hablar de los 60, en el 2025, como se notará, son tan actuales como entonces. Si en medio de las ofensivas bárbaras de las batallas culturales del imperio descargadas sobre América Latina en los años 60, en la Argentina a la invasión del rock y el pop extranjeros, pudo contestárseles, o en todo caso, aminorar su impacto con la aparición del rock en castellano, ahí el papel de La Balsa, el primer gran éxito en 1967, es crucial. Y La Balsa es Tanguito y Lito Nevia. No, no me haga cantar eso, por favor. La versión de Tanguito, dado vuelta como una media en un estudio de grabación, Pero voy a cantar este. Escuchame, La Balsa es tuya. con todos los de al lado empujándolos. Lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. Este es Javier Martínez. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. Voy a cantar bien delirante. Aquellos que trasnochaban anfetaminas de por medio en la gran ciudad por entonces, girando y girando por los bares, se llamaban a sí mismos los náufragos. Hubo un grupo de música pop que adoptó ese nombre, pero básicamente la idea de La Balsa era el refugio, no hace falta explicarlo demasiado, para los que lluevan o no naufragan en la realidad de las grandes ciudades. En plena era de la inocencia de la historia del rock en la Argentina, que luego iría por muchos otros ribetes de mayor complejidad, Tanguito, Lito Nevia hicieron un gol de media cancha.
Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:31 le pregunto a Marina Glesser cómo le va. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos, Carlos Polimeni. ¿Vos sos porteño? No, nací en la ciudad de Mendoza. Bueno, para los porteños y las porteñas es un día bastante polémico hoy porque fue la elección allá. No, pero vivo en la capital federal hace 41 años y voto en la capital federal desde hace 40. Pero pues has visto que como se desdobló la elección en capital federal, al igual que en otras provincias, sí, y al igual que en la PBA, la deserción, vi que posteaste algo en tus redes, ha sido muy notoria. Del 47%. Por eso, solo el 13% ha votado a Manuel Adorni, legislador, el vocero presidencial, el adorno de este modelo de saqueo neoliberal que ya tuvimos, ¿no? Con reelección y reelección del caudillo riojano, que no era para nada tan agresivo como este muñeco que pusieron las corporaciones, pero sí para instaurar, si se quiere, la restauración conservadora o algo que tiene que ver con el modelo neoliberal recargado, reload, ahora con los Crypto Bros y las tecnologías fintech y también hay que aprender de esto, no estoy echando a diatribas contra la gente que trabaja en la nueva modalidad del Bitcoin, la tecnología fintech y todos esas ingenierías más tecnológicas de las nuevas generaciones, pero es cierto que si no nos adentramos en esos mundos, desconociéndolos, poco los podemos transformar. Es verdad, y la narrativa sobre las elecciones en Capital Federal debería ser, en Cava, la ciudad de Buenos Aires, un poco más compleja, ¿no? Darnos cuenta todos de qué se trataba, de la elección de 30 legisladores, cuál fue el resultado real de eso. La Libertad Avanza ganó 11 bancas, Unión por la Patria ganó 10, el PRO 5, y después el resto se repartió entre otras dos fuerzas políticas, y a partir de ahora en la legislatura, Unión por la Patria va a tener 20 representantes, la Libertad Avanza 14, el PRO 11. Porque entonces ahí uno ve las cosas de una manera completamente diferente, independientemente del carácter que tenga la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que Sabiendo, es otro asunto. Conociendo nosotros, yo trabajo para la legislatura porteña, conociendo el funcionamiento de la legislatura porteña hoy y sabiendo que el ex Consejo Deliberante, cómo es el derrotero de los últimos 20 años de esa legislación, podemos entender que se nacionalizó una elección porteña donde están concentrados los medios hegemónicos de comunicación y también todos los medios, y que esta mirada porteñocentrista está lastimando mucho la territorialidad. Sí, o digamos, la concepción federal del territorio nacional, que es vasto, que es extenso y que es por lo que realmente están interesados los intereses foráneos o las multinacionales o los poderes extranjeros o la restricción externa o todas esas cositas que nos miran desde afuera, todas estas ricas y potentes y nutritivas cuestiones, recursos naturales que nuestra amada patria, celeste y blanca, tiene, ¿no? O sea, como que eso nos engloba a todos. Es como si vinieran por Messi, como si vinieran por Maradona, como si vinieran por Cristina, señores jueces. Fíjate que ayer comenzó la semana de mayo, hoy es 19, ayer fue el día de la escarapela. Esta semana concluiría en 1810 con la Revolución de Mayo y es un asunto que pasa desapercibido en nuestras agendas. El asunto es que si el 47% de la gente no fue a votar, por algo no fue a votar, por decepción, por pereza, por no sentirse representada, por bronca, por lo que fuese, el triunfo de la antipolítica sobre la política es muy fuerte, ¿no? Casi la mitad de la población de la capital, donde viven 3 millones de personas, aquellas personas que podían votar, no ejercieron su derecho. En los 3 distritos más poderosos de la capital federal, ganó la Libertad Avanza. En los 3 menos poderosos, donde vive más cantidad de gente con necesidades, ganó el candidato Leandro Santoro. Ojo que el poder no tiene que ver con el poder adquisitivo siempre. En el resto se repartieron los votos. No ganó en ningún distrito el PRO por primera vez en 18 en la capital federal, en 18 años. El mapa de la elección, lo estamos compartiendo ahora en el streaming, muestra una ciudad repartida con matices y diferencias. Hay que ver cómo prosigue este mapa, porque estas fueron elecciones legislativas donde el asunto era elegir 30 representantes del pueblo en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Nada más y nada menos que eso. La lectura derrotista de aquellos que se consideraban ganadores antes y después se sienten derrotados, la verdad que no corresponde a la realidad, y mucho menos de los triunfalistas que gritan y dicen cosas y en realidad están participando de una interna de la derecha y la ultraderecha. La política nunca es una cuestión electoral, Carlos, querido. Le digo, no solo es una cuestión electoral. No.
O sea, nunca es una cuestión electoral. La diatriba, digamos, del... Hay que ganar las elecciones, siempre es bueno igual, ¿no? No, bueno, pero el derecho cívico que ejercemos las personas al emitir nuestro voto demuestra la lectura social que tiene el sistema representativo democrático, ¿no? Eso entre los que votan. El otro asunto es los que declinan votar, que ahí hay un asunto importante, ¿no? Me Sí, parece. y No se sienten representados, no creen que cambian nada. Claro, y avanza el enemigo a paso desdoblado también, ¿eh? Claro, hay países del mundo, en la Argentina la elección es obligatoria, que vieron que ha habido una una multa de discusión 3.000 pesos. sobre eso, ¿no? En otros países en los que no es obligatorio ir a votar y se vota los martes, como en Estados Unidos, la cantidad de gente que termina eligiendo a aquellos que después gobiernan en nombre de todos es muy grande. Nos vamos a ir al móvil de Martín Suárez, que nos espera en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Marina, buenas tardes, chicos. Nos vinimos a la calle Carlos Calvo al 1300 en las puertas del sindicato de ATE Capital, porque este espacio que conduce el querido Tano Catalano está realizando una jornada de colecta solidaria para las zonas más afectadas del temporal, ¿no? Del temporal que ocurrió en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, pero los más castigados fueron, por ejemplo, la zona de Campana, de Zárate, Capilla del Señor, que fueron muy, pero muy afectados. Hasta las 4 de la tarde, quienes quieran llegar aquí a Carlos Calvo al 1300 y puedan acercarse hacia este lugar con alimentos no perecederos, con ropa de abrigo, con calzado, con frazadas, si tienen colchones también traigan los colchones, bienvenidos sean, lo pueden hacer, repito, Carlos Calvo al 1300 van a ver una gran marquesina que dice ATE Capital, lo van a identificar fácilmente, tocan el timbre y traen los alimentos perecederos o los elementos que tengan para esta colecta solidaria. Todos estos productos se suben a los camiones que ya están preparados, se embolsan, se separan en diferentes secciones, bueno, y se envían para la provincia de Buenos Aires. Hace minutos dialogamos con una integrante de la comisión directiva de ATE Capital y también jefa de prensa de este gremio, estamos hablando de Romina Pichirilo, que nos dio más precisiones. Carlos, la escuchamos. Pidiendo que quienes puedan hagan una donación de ropa de abrigo, calzado, mantas, alimentos no perecederos y productos de limpieza, que los vamos a estar recibiendo en ATE Capital. Todo esto dirigido a la provincia de Buenos Aires a través de nuestra CTA, quien está organizando para llegar a las familias más afectadas de las barriadas populares. Bueno, son estos momentos en los que se necesita la mayor solidaridad posible y los sindicatos deben, y siempre lo están, a disposición de organizar a la comunidad y de organizar esa solidaridad y las ganas de ayudar en nuestro distrito. Así que vamos a estar recibiendo las donaciones de 10 a 16 horas ahí en ATE Capital, en Carlos Calvo 1378. Y también recuerden, los clubes de barrio, un rol fundamental que están haciendo los clubes solidarios, los centros de jubilados, que también la gran mayoría de aquí de la ciudad de Buenos Aires están recibiendo productos solidarios para esta colecta que están llevando a la provincia de Buenos Aires. Y no se olviden que el tren solidario parte mañana a las 13 horas, allí en la estación de Retiro. El andén número 8 es donde se están recolectando todos los elementos que van a enviar. A partir de mañana a las 13 horas tienen todo este tiempo para llegar y acercar los productos de manera solidaria para todos los damnificados. Carlos. Bien, Martín, gracias, A vos, hasta luego. Abrazo grande. Marina Lesser, tenemos como gentileza del Instituto Patria 2 ejemplares aquí de este libro, Objetivo Cristina. Lo leí. La UFER contra la democracia, como lo tengo también, gracias al Instituto Patria por habernos enviado los ejemplares. La edición en inglés, le quería preguntar si prefiere la edición en castellano o la edición en inglés. Siempre en castellano, querido Siempre Carlos. en castellano. Bueno, entonces vamos a discutir. Quiero decir... Son la serie de ponencias que hubo en el encuentro del Grupo de Puebla, en el Centro Cultural Kirchner, en 2023, si no me equivoco, sobre el progreso de la UFER contra la democracia en Argentina y en el mundo. Son las ponencias que, invitados a la Argentina, hicieron Rafael Correa, Marcos Enrique Minami, Baltasar Garzón, Evo Morales, Oscar Parrilli, Girardo Pisalero, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Muy bueno con grandes coordinadores. Yo estuve ahí. Sí, estuvimos, yo me acuerdo de haberte visto. De cuerpo presente, participando. Muy interesante. Bueno, es bueno que haya aparecido el libro, porque eso, si no, se pierde en el tiempo y hay que estudiar, ¿no? Me acuerdo mucho de la didáctica de Rafael Correa, por ejemplo, que hizo una exposición como si fuera
virtualmente un presentador de televisión pidiendo slide, informes, qué sé Tiene yo. mucho carisma. Mucho Quería carisma, decirte sí. algo con respecto al tema que terminamos hace un ratito, Carlos, que me parece muy importante porque justo están escuchando también compañeros militantes que además del resultadismo electoral, la militancia no tiene que aflojar, porque si hay algo que pasa justamente y necesario y que funciona es el compromiso militante de todo aquel que desertó en la obligación cívica de que si vos no votás siempre ganan los malos, y el compromiso contraposición, el compromiso militante del comprometido con su propio territorio, con su propia ciudad, con su propio barrio y su propia comunidad, en todos los días 24/7 de sol a sol, para transformar las realidades con otros y otras y poder hacer de esta vida un lugar más habitable y mejor, ¿no? Sin duda. O sea, cambian el sentido común por el bien general, cambiar el sentido común por el bien general. De los legados de Pepe Mujica, a quien tanto se ha homenajeado después de su partida de este mundo, uno de los principales es esa idea de que el asunto no es juzgar a las personas por la cantidad de victorias que han tenido en la vida, sino por la cantidad de veces que pueden levantarse y recuperarse tras las derrotas. Es en las derrotas donde se ven los verdaderos temperamentos y no en las victorias. Las victorias muchas veces convierten a las personas en anodinas, en personas autorreferenciales solamente. Son las derrotas las que nos llevan a repensar y a repensarnos. Más adelante en el programa, señora. Tengo la dicha de decirte que va a venir a visitarnos la gran actriz argentina Paloma Contreras. Justo el fruto no cae lejos del árbol. Es hija también de Patricio Contreras y de Leonor Manso, pero es una actriz que brilla con su talento propio. Está haciendo Imagen Velada de Santiago Governori, además de una extensa trayectoria en teatro, en cine y en TV. Vamos a estar hablando con Paloma Contreras, los hijos que sí tienen derecho a seguir el camino de sus padres. Bien, y por si esto fuera poco, vamos a sumar al programa a Homero Carabajal, que está por presentar su nuevo disco. Es hijo de Peteco Carabajal y Claudia Carpena. Bien. Es decir, tiene dos apellidos también importantísimos por detrás. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Auspicia. Está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural
en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Ringo Starr, John Paul, John. Este tema se llama Chacarera Hiper y es uno de los que incluye el primer disco solista de Homero Carabajal, que está aquí con nosotros. Una combinación entre el folclore del norte de la Argentina, el rock nacional, como se escuchará, la cumbia afro, la canción pop. Y un espectáculo de presentación este 24 de mayo a las 20 en el Maquinal, que queda en Anchorena 364, en el Abasto, en la capital federal, que promete un espectáculo conceptual, performático e inmersivo. O sea, una verdadera odisea para Homero
Homero, ¿cómo va? Muy buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, ¿qué tal, hermano? La verdad, gracias a ustedes. No hay por qué. Hiciste una obra, ¿no? Un disco dividida en 5 capítulos. Sí, puede considerarse que es lo que se llama un disco conceptual, aunque para mí, no sé, por ahí esos rótulos son un poco las palabras corrientes con las que uno puede tratar de dar a entender lo que está haciendo, ¿no? En definitiva, para mí hay un hilado siempre en las canciones, y como soy una persona que no solo tiene las influencias de la música, sino que está muy atravesada por la literatura, por el cine, el teatro, por mi vieja, por la familia de mi vieja. Los Carpena Bredeston. Exactamente. Entonces, de alguna manera, para mí la música siempre tuvo esta suerte de viaje dramático, por decirlo de alguna forma. Y después tenés la pata de los Carabajal, que es tan inmensa que es imposible de evaluar a esta altura, ¿no? Sí, por supuesto. También eso está presente en mí, sin duda. Principalmente y como estandarte en la chacarera como bandera, digamos. Pero como bien has escuchado, es una chacarera atravesada por estos tiempos y es como una chacarera un poco radiactiva. Sí, o psicodélica, no sé, con una guitarra como si fuera David Gilmour. Sí, la influencia de los Beatles es para mí primordial en mi vida. ¿En el formato de la canción o de la investigación a través de las canciones? De todo, de mi emocionalidad, de mi identidad, de cómo me paro en el escenario. Cuando me paro en el escenario cierro los ojos y juego que soy McCartney. Ojalá, ¿no? Ojalá pudiera, pero... O un McCartney santiagueño. O un McCartney que escucha quichua, ¿no? Y que sabe cómo se llama el río que separa Santiago de la banda. Sí. Y además, para mí los Beatles tuvieron esa revelación en mí, porque... Digamos que en el folclore y en la escuela de composición de la que yo vengo, mi viejo es desde ya un genio también, pero bueno, su forma de componer tenía ciertos límites en los que él por ahí, no sé, cuando escucho los Beatles empiezo a escuchar esa libertad de escribir sobre cualquier cosa que por ahí... Y también en un sentido más dramático, contar sencillamente una historia, no tanto desde lo lírico puramente dicho, desde lo poético, sino también un poco lo narrativo que tienen las canciones de los Beatles, como Eleanor Rigby, Strawberry Fields o Paperback Writer. Son canciones que son historias, tienen personajes, uno se imagina eso, personajes, situaciones, lugares. Es decir, vos pensás que tu viejo se quedó en un molde que es el molde de la chacarera y de las historias santiagueñas, y que es posible expandir ese mundo. Sí, quizás no necesariamente la palabra expandir me implicaría que lo rebaso, y preferiría decir que sencillamente utilizamos distintos pinceles, que a mí me ha dado esa posibilidad y me ha servido por mi propia predilección. Artística, pero no en el sentido de que él haya quedado chico. Él en su propio estilo se ha expandido al máximo, y quizás en muchos sentidos más de lo que yo puedo en su área. Bien, en la generación de tus tíos y abuelos las guitarras eran acústicas. En las de tu padre, Jacinto Piedra y otros, empezó el asunto con el sonido eléctrico. En la tuya no hay ni discusión al respecto. Sí, bueno, lo de la guitarra eléctrica, mi papá cuando yo era chico me regaló una guitarra eléctrica. Y el bajo eléctrico y la batería. Sí, mi papá cuando era chico me regaló una guitarra eléctrica chiquitita, me acuerdo que debía tener 7, 8 años. Y descubrí que me sentía muy cómodo, pero como te digo, todo vino de la mano de los Beatles. Cuando escuché los Beatles, a mí algo me cambió, porque además me empezó a pensar que cantaba los temas de los Beatles y decía, qué cómodo me siento cantando un tema de los Beatles. Entonces empecé a darme cuenta de que me pasaba algo con ese tipo de música, con ese tipo de interpretación, con ese tipo de encarar la música, agarrando un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica. Igual sigo siendo muy amante del sonido criollo también. A mí una chacarera con guitarra y bombo me mueve todo el corazón también.
En el espectáculo hay bailarines, actores, una dirección teatral de Luciana Ulrich. ¿Qué es lo que haces para quien no lo conozca? Bueno, estás presentando tu primer disco. Luciana es tu hermana, ¿no? Luciana es mi hermana, sí. Luciana es mi hermana. Ella también, por supuesto, ha heredado la parte de Carpena. Ella es actriz, también es directora teatral. Y tenés a Martina, percusionista. Exactamente. Martina también es hija de mi mamá y no de mi papá, pero de alguna manera la crió mi papá y terminó siendo música. Ella, percusionista, es la baterista de la banda que tenemos con mi papá, Riendas Libres. Y el espectáculo, cuando decimos que es performático, inmersivo, básicamente quiere decir eso, que va a haber actores en escena, va a haber bailarines, y de alguna manera la gente cuando entre a la sala va a estar entrando a un mundo, que es el mundo que se plantea en el disco, Profecía. Yo te cuento, has dicho que este es mi primer álbum, pero en realidad hubo un trabajo anterior que se llamó El Aleph oculto bajo el Mishquimayu. El Mishquimayu es el río de Santiago. Y el Aleph, un lugar de muy Jorge Luis Borges. El Aleph es, claro, una alusión borgiana directamente. Borgiano santiagueño. Exactamente, yo me imaginé que debajo del río de Santiago había un Aleph. Un lugar por donde se ingresa al todo. Claro, exactamente. Un punto del espacio en el que está contenido, y si uno lo ve o entra, puede ver a un tiempo todo el espacio, o todo el espacio, el infinito. Entonces, en este segundo disco, para decirlo de alguna manera, este niño que en la tapa del disco anterior está viendo el Aleph, cae en el río, atraviesa el Aleph y termina revelando un portal, y a través de ese portal baja a un mundo subterráneo donde viven criaturas mágicas que se han ido escapando del ser humano por el poder destructivo del ser humano, han terminado abandonando la superficie de la tierra para no tener que lidiar y compartir más con el ser humano, que se ha vuelto demasiado dañino. Bueno, una idea por demás ambiciosa, digamos, ¿no? Te voy a contar una historia grande. Después están las canciones con que te las voy contando. La verdad que sí. Y bueno, esperemos que salga bien. Por eso decimos que es inmersivo, porque la idea es que la gente, en cuanto haya cruzado la puerta del maquinal, esté precisamente en esta suerte de inframundo debajo del río santiagueño. Queremos escucharte tocar en vivo. No es lo mismo, ¿no? Dale. Bueno, entonces voy a cantar una canción de Profecía. Se llama Hasta Entonces. Son 5 capítulos. ¿En qué capítulos está? Esta canción está en el capítulo Rebelión de Quebrachales, que es el 4º capítulo. Quede claro de una vez, para que esté firme mi posición, para que el concepto esté en circulación. Yo digo que aún creo en la revolución. Al enemigo voy a señalar, al que puso precio a la tierra y el mar, al que se interpuso al romance vital de la abeja que toma y la flor que le da. Y pregunto, ¿de dónde viene y a dónde va esta guerra? Si es que hay una respuesta, ¿quién la podrá tener? Quizás mañana, con las armas cansadas, alcemos la mirada y nos podamos ver. Hasta entonces, yo ya no quiero vivir tan tranquilo. Mi juventud
postergándose en un sillón, mis sueños doblados dentro de un cajón, solo para vestir cuando dé la ocasión. Si algún día el imperio sale a asesinar, tal vez hoy a todos aquellos que alzaron su voz, que ameriten sentencia mis cantos de amor, que la lucha sea eterna al quedarse con vos. ¿De dónde viene y a dónde va esta guerra? Si es que hay una respuesta, ¿quién la podrá tener? Quizá mañana, con las armas cansadas, alcemos la mirada y nos podamos ver. Hasta entonces, para que quede claro de una vez, para que esté firme mi posición, para que el concepto esté en circulación. Yo digo que aún creo en la revolución. Yo digo que aún creo en la revolución. Yo digo que aún creo en la revolución. ¡Bravo! ¡Bravo, Homero! ¡Qué linda canción! Vos compusiste letra y música. Letra todo. y música, sí. Hasta entonces. Hasta entonces. Está claro que esta idea, la del disco y la presentación de un espectáculo, no debería quedarse en esto nada más, ¿no? Porque vos lo que has pensado en el fondo es una historia como Tolkien. Has pensado una saga y con destino tal vez de representación eterna, claro. Me gusta mucho eso. Yo siempre que hablamos, mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuáles son las influencias musicales? Y sí, por supuesto tengo influencias musicales, pero la realidad es que una de mis pasiones más grandes es la literatura. Y a mí siempre he soñado con eso, con una música que sea literaria, que sea también cinematográfica. Por ahí la banda de sonido de una película que todavía no se filmó. Exactamente, sí. Estaba leyendo los elementos. Profecía es un poderoso álbum conceptual donde Homero se conecta al cosmos a través de su guitarra eléctrica y habla sobre el viaje de la vida, la dificultad de los vínculos, el cuidado del monte, los peligros de los que se quedan con la tierra, el contacto con lo espiritual, los seres discriminados por la sociedad, los falsos mitos, la cárcel de la razón y la libertad de la imaginación. O sea, es un universo. Es un universo. Con características míticas, ¿no? Porque si la chacarera nació en Santiago, donde se dice, si existió la Salamanca en algún lugar, si es una música diabólica, hay un montón de elementos ahí. Sí, hay un montón de elementos y sin duda para mí esto es una resimbolización, si se quiere, de la Salamanca, porque es un mundo oculto, subterráneo, donde el personaje, el niño que atraviesa el portal, se empieza a encontrar con criaturas mágicas, algunas que son peligrosas, que tratan de expulsarlo de ese mundo, de eliminarlo, y otras que tratan de acunarlo, protegerlo y enseñarle cosas, precisamente como es la Salamanca, pero tratando de despojarlo un poco de ese armatoste, sí, por decirlo de una forma, católico, porque en realidad esa es la realidad, ¿no? La Salamanca es la historia sobre un lugar donde hay gente de conocimiento que atrae aprendices y les enseña el conocimiento, y después viene la moraleja más bien católica, que es el diablo, que hay que cambiar el alma, y todo eso es lo que uno podría desechar,
Claro, porque tiene que ver también con el modo de canonización que se buscó desde la cultura europea, de cosas que eran mucho más salvajes e indomeñables, incluyendo el fervor diabólico que le puede producir a un ser humano la chacarera y el vino y su combinación. Sí, por decirlo de alguna forma, lo dionisíaco. Lo dionisíaco, en términos nietzscheanos. Bueno, lo dionisíaco, lo apolíneo y lo dionisíaco son las dos fuerzas que para los griegos movían la realidad. ¿Tenés posibilidades de ir a presentar esta obra en Santiago? Lo voy a hacer, pase lo que pase. Voluntad y deseo. Sí. Es difícil, imagínense. No creo que no hace falta que diga que es una lucha muy complicada. Tengo toda mi banda aquí armada en Buenos Aires y tener que pensar en llevar el espectáculo para allá en estas condiciones es muy difícil, pero es mi sueño. Básicamente es mi deseo, es lo que más quiero, es poder llevar Profecía a Santiago. Así que lo voy a hacer, pase lo que pase. Ojalá que así sea. El tema que cantaste tiene una idea central que es tan vieja como poderosa: seguir creyendo en la revolución. Sí. En tu caso, ¿qué es la revolución? Para mí la revolución es esa palabra que no debería quedar obsoleta, porque en definitiva, ya sabemos que es una palabra que puede haber quedado pegada a un montón de significancias. En la Argentina, esta semana, desde siempre, se llama la Semana de la Revolución. Hoy es 19 de mayo, es la semana que del 18 al 25 culmina la Revolución de Mayo. Sí. El 18 es el día de la... Tocando la canción y escuchar, ya apareció el zurdito o algo así, o escuchar esos rumores, ¿viste? Y es lógico, lo entiendo. Te cabe el sallo, digamos, te haces cargo del mote de zurdito. Sí, entiendo que venga por ahí. Hoy vivimos en un mundo en que hay una revolución neoconservadora o conservadora, aunque parezcan un oxímoro, una revolución conservadora. No sé si para mí da en el clavo de que es conservadora. Yo tengo mis dudas de que es conservadora. Y también habría que ver si realmente podemos considerarlo revolución, no sé. La verdad que es un debate que da para rato, ¿no? Sí, pero largo y tendido. Pero para mí la idea de la revolución es un concepto, como digo en la canción, que tiene que estar en circulación, que no se tiene que perder y que por sobre todo tenemos que pensar en que se tiene que resignificar. No estoy hablando de repetir revoluciones pasadas, sino de volver a pensar y volver a decir, pero ¿cómo es la forma? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué seguimos siempre por el mismo lado? Y además, días antes de la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, por no decir días antes, años antes de la Revolución Francesa, no es que la gente sabía cómo iba a ser la revolución. De hecho, en el mismo momento de hacer la revolución, no sabían después cómo manejarla, quizás. Sí, la revolución es un periodo que dura años. Es un periodo y además que puede ser de incertidumbre. Lo mismo pienso ahora, quizás está cerca una revolución, quizás hay una revolución ahí esperándonos y no sabemos todavía cómo va a salir, por qué lado va a salir. Apuntas a algunos elementos, ¿no? El cuidado del monte, por ejemplo, que es la tierra. Para mí sería revolucionario que el ser humano... Para mí revolucionario sería que el ser humano se dé cuenta de que no es el centro de la Tierra, porque sí, conscientemente nos han dicho que la Tierra no es el centro del universo, que ya no venimos del mono, que no somos los elegidos de Dios. Es decir, en el discurso lo sabemos, pero el inconsciente no se ha enterado. El ser humano sigue viviendo como si fuese inmortal, sigue viviendo como si fuese el elegido de Dios. Esa sería la revolución, volver a encontrar un lugar en nuestro ecosistema y además recordando que el planeta es el ser esencial, el planeta como de Tierra. Respeto, decís vos, ¿no? Como una respetuosidad sobre la biodiversidad, sobre la vida. Sí, claro. El concepto de los pueblos originarios respecto a la madre tierra y el código del buen vivir, ¿no? Eso sí que es revolucionario. Y también muchas cosas que ya han dicho grandes maestros, en definitiva, el cuidado del otro, las otras personas, el que uno tiene al lado. Lo ha dicho hace poco Spinetta, pero también lo ha dicho Jesús, lo ha dicho... o sea, es algo que va y vuelve. Y lo ha dicho Jesús. Claro, Spinetta dice, cuidar al que tenés al lado, dice en un video que anda circulando por ahí. Y en parte es lo que dice Jesús, pero por ahí con palabras que nos pueden costar, ¿no? A mal prójimo, como a uno mismo, en definitiva es ver al que uno tiene al lado.
cuidarlo. Es bastante interesante, ¿no? Poder plantearnos esos asuntos, porque hay mucha gente que puede detectar la crueldad de los otros, la era del odio, el momento de la impiedad, etcétera, cuando diagnostica políticamente, pero no es capaz de trasladar eso a su propia existencia y no dañar a las personas que tenga cerca y colaborar lo necesario con las personas que ama para que las personas que aman sientan que no son víctimas de ese amor. Nos gusta la idea de que cantes una más acá en la radio. Dale. Estamos con Homero Carabajal presenta su disco solista Profecía, 24 de mayo en el Maquinal, Anchoreno 364. Es una obra, 16 canciones propias divididas en 5 capítulos. Que pasa te recuerdo más déjà vu, calma y misteriosa mariposa de papel. Tu recuerdo está hecho de olvidos, como en una escena de un viejo film. Tu melancolía se parece a una estación donde esperan congeladas dos ausencias. Reconstruyo uno a uno los pedazos de mi ser. Voy descifrando los mensajes del amor, recreándote ligera como luz. Creo que después de todo algo bueno aprendí, haber estado tan dispuesto a vivir fue lo que un día te trajo hasta mí. Si pudiera volver atrás una vez, solo para mirar otra vez tus ojos sin la sombra que deje. Es tan largo el camino que se aleja. Por el camino del humo creo poder llegar hasta la estrellita donde me espera una flor. Quizá un día me devuelva un vuelo de aves migratorias. No escapaste al ver mis heridas, me lo diste todo hasta que pudimos entender que solo uno mismo puede encender su propia luz, su propia luz, y tuvimos que incendiarnos de amor y desnudar nuestra más pura oscuridad. Hoy aprendí a levantarme y saber que lo que importa es lo que no morirá. Lo que no morirá jamás. Aún espero una bandada de aves
migratoria. Homero Carvajal, queridos, queridas. ¿Qué es lo que no morirá? Bueno, esta canción, la primera frase me salió pensando en mi abuela. Cada día que pasa te recuerdo más bella aún. Y me acuerdo que me salió con melodía y letra todo junto y la compuse en muy poco tiempo, capaz que ahí en 15, 20 minutos. Y en definitiva creo que tiene que ver un poco con eso. Aparentemente es una canción de amor romántica, pero en realidad creo que hay muchas cosas de mi vida que se atraviesan ahí. Se atraviesa también el amor de mis padres. Qué sé yo, cuando yo era chico ellos se separaron, sufrieron mucho. Ese sufrimiento uno también lo vive. Y ¿eras muy chico? Era chico, sí. Tenía 6 años. Eso uno lo vive, ve sufrir a sus padres. Y después va al amor de alguna manera con un poco roto, pero no le corresponde esa quebradura. Y se empieza a relacionar desde ahí, desde esas ganas de enmendar un poco historias que no le corresponden. Entonces en esta canción creo que estoy hablando de todo eso, bueno, también el hecho de estar bien. A veces cuando uno es adolescente es muy melancólico, por lo menos a mí me pasó eso, fui demasiado melancólico y quería ser Hamlet, y quería ser triste y todo esto y después me di cuenta de que necesitaba estar lúcido, necesitaba estar feliz y quería que vengan cosas buenas y quería que el amor vuelva, porque el amor en definitiva siempre está retornando a nosotros. Y lo que no morirá, en definitiva, es eso, lo importante. O sea, por ejemplo, mi abuela ya no está, pero lo importante no ha muerto. De hecho, vivía aquí a 2 cuadras, recién pasé por la puerta y pude tocar ahí un poco la puerta de madera. Y dije, al final de cuentas, ahí no hay nada. Lo pensé, ¿no? Aquí ya no hay nada, me lo estoy llevando conmigo. Y eso es lo importante. Claro, lo que vive con vos es lo importante del amor. Sí. Gracias por haber venido esta tarde al programa. Gracias a ustedes. Y que sea una gran presentación, ¿eh? Sí, no tengo duda. Le digo a la gente que le dé una oportunidad a Profecía, tanto al disco como al espectáculo, porque hemos trabajado mucho. ¿Repetimos dónde, cuándo, Carlos, porfa? 24 de mayo. Que es este sábado a las 20 en el Maquinal en Anchorena 364. Sí. ¿Sabes cómo se compran las entradas? Sí, las entradas se sacan en la página del Maquinal o ahí mismo en la entrada. Y si no, también los invito a seguirme en Instagram, Homero-Carabajal, que ahí está toda la información. Y también suscribirse a mi canal de YouTube, Homero Profecía, que nos sirve mucho. Además para que puedan escuchar el disco que también está en Spotify. Así que se consigue en todas partes. Qué legado, ¿no? El nombre que te pusieron. La verdad que sí. Homero. Es un orgullo. A mí me gusta mucho mi nombre. Había que ir y ganar la guerra y después volver y reconquistar la isla. Nada más y nada menos.
Somos Radio. AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y a las 15:25 hablábamos recién de esta semana, la semana de la Revolución de Mayo, que concluye el 25 de mayo. Estamos aquí para recordarles nuestro espectáculo La Patria no se vende. Este domingo 25 de mayo a las 13, espectáculo con locro, porque toca así. Estaremos en el Café Social Luz Uriaga haciendo nuestra propuesta de radio, café, concert, etcétera, etcétera. El Club Social y Cultural Luz Uriaga queda en el barrio de Barracas. Las entradas están a la venta, son baratísimas en Alternativa Teatral. ¿Qué es la propuesta? Hacer un espectáculo compañero juntos en un día especial e importante. Afuera están los vendepatria, cualquiera lo sabe. Y nosotros creemos que hay que defender la patria. Y nos preguntamos qué es la patria. ¿Es la patria? ¿Es la matria? ¿Es la Pachamama? ¿Es un territorio o es un concepto? Y si es un concepto, ¿cómo van a vender un concepto? Pero a veces en este país casi todo está en venta, así que estaremos juntos, ¿eh? Quedan poquitas entradas, estamos compartiendo
el afiche del espectáculo en la transmisión por streaming de la AM530. La patria no se vende, al menos eso pensamos. La vida es eso que ocurre mientras vos estás ocupado. 15 y 26 y no paramos de recibir invitados en el programa. Marina Glesser. Bueno, te había dicho Carlos Polimeni que teníamos la suerte de esta gran visita aquí en el estudio porque está con nosotros la actriz argentina Paloma Contreras. Hola Paloma, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Bienvenida. Gracias. Te invitamos porque estás haciendo una obra de teatro que se llama Imagen Velada, que es de Santiago Bernori, los martes de por medio, o sea, 2 funciones por mes. Sí, ahora empezamos a discontinuar, estamos desde el año pasado, nosotros estrenamos en el Galpón de Guevara y a partir de enero empezamos con funciones en el Teatro Astros. Estuvimos haciendo hasta el mes pasado todos los martes y ahora estamos haciendo 2 martes por mes. O sea, mañana hay función a las 20 horas mañana en el hay, Astros de Imagen sí. Velada para que la gente que te está escuchando ahora y te está viendo por YouTube, para que vayan a ver esta obra que habla un poco de la desigualdad, del racismo, de la hipocresía, ¿no? Que tienen mucha inteligencia y humor, porque eso es una característica de Santiago Bernori, pero además los produce Bárbara Lombardo. Sí, en la ida al Astros, Bárbara y junto a Sebastián Celoria son quienes nos ofrecen ir a esa sala y probar la temporada. En principio iba a ser solo durante el verano y bueno, después la verdad es que a la obra, a pesar de haber sido gestado para un teatro independiente, le quedó muy bien la sala del Astros. Un teatro de la calle Corriente es grande, eso hay que decir, Claro. y un teatro comercial. Sí, pasó del off al on, digamos. Sí, exacto, sí, somos 11. Eso, 11 somos actores. 11 en el elenco, sí. Camino que han ido haciendo muchas otras obras en los últimos años, ¿no? Eso es interesante, como obras pensadas para un formato más chico, al ser trasladadas a los espacios más grandes, más comerciales, funcionan. Sí, yo creo que también hay una apertura, sobre todo, bueno, Andrea Stivel, que es la programadora del Teatro Astros, hace tiempo que ya viene como, bueno, un poco reclutando lo que le parece interesante y atractivo del teatro independiente. Lo mismo pasó con la obra de Las Marul, que está en la misma sala. Lo que el río sabe. Exacto. Sí. Así que bueno, ahí pasó estamos. con Operación Macbeth de Pompeyo Audibert también. Sí, un montón, La piel de lava, un montón pero en otra sala, quiero decir acá. Sí, es verdad. Sí, el Astros tiene una muy linda programación, así que vaya al público que está escuchando ahora a Paloma Contreras, es una de las actrices de los 11 que tiene el elenco de Imagen Velada, esta obra de Santiago Bernori, que es un aguafuerte teatral sobre la Argentina contemporánea. Pero es la única que es hija de Leonor Manso y de Patricio Contreras, de los 11. Del elenco, ¿no? Imagino que Por ahora creo que sí. Sí, que es la única, digo, que porque la verdad, ¿no? Chapó. Bueno, qué lindos papás te tocaron. Sí, ¿no? La verdad que sí. Son lindos estoy padres. Contenta con los padres que me han tocado. Les mandamos un beso a Pato Contreras y a Creo Leonor. que iban a estar ahí escuchando. Bueno, que digo, Contreras los escucha siempre. Además de ser muy famoso, Contreras sí. lo quiero mucho. Gran compañero. Son dos figuras importantísimas de la historia. Pero gran compañero. Yo tuve la dicha de trabajar. ¿Trabajaste con Contreras? Sí, trabajé con Contreras. Sí, en la novela de con Lito. Hicimos telenovela con Lito Cruz. Sí. Hicimos teatro. Hicimos un Hamlet que lo protagonizaba Alberto Jaca. Qué bueno. Sí. Gran compañero. Gran compañero, muy divertido. Qué bueno trabajar con tus padres, debe ser una experiencia extraordinaria y maravillosa, ¿no? De toda tu trayectoria. Paloma, sos actriz desde muy chiquitita, bueno, yo ahora tengo recuerdo de que sos actriz desde hace más de 20 años. Sí, ya ahora sí, pero porque estoy grande. No sé si empecé tan chiquita, primero hice como mi formación ahí en la UNA y demás, y sí, en cuanto pude empecé a trabajar sobre todo en teatro, a hacer mis cosas con mis compañeros y demás. Ya son, como 20 años de eso, sí. Por eso, pero te tocó mucha experiencia teatral, pero también después tuviste también tus muchas experiencias en cine y tus muchas experiencias en tele, y siempre poniéndole mucha pasión a tu vocación, que me imagino que eso se heredó un poco de la cuna. Sí, yo creería que sí, que un poco, igual, viste, uno nunca sabe si le va a gustar lo que hacen los padres, o sea,
salvo que seas escribano, que creo que te conviene. O abogado también. O abogado, o sea, si no, es como, bueno, sí, en mi casa siempre hubo un clima conectado con lo artístico, con la música, con la lectura, y bueno, obviamente con el teatro. Yo desde pequeña me mandaron al IVA, al Instituto Vocacional de Arte, que es un instituto que depende del gobierno de la ciudad. Es una formación gratuita en arte que se hace a contraturno de la escuela. Y bueno, yo ahí ya me di cuenta que ese era mi mundo, mi atmósfera seguro, y bueno, después me llevó un tiempo tomar la decisión, si bien lo hice, ni bien terminé el secundario, hice el ingreso a la UNA, sí me costó asumir que me quería dedicar a lo mismo, porque sobre todo ellos eran personas, siguen siéndolo, personas muy importantes en nuestro campo, ¿no? Sí, decís de la fauna local artística. Claro, que ellos de golpe es medio una fiaca arrancar. Claro, su prestigio, como alcanzarlos, decís. Sí. No sé si alcanzarlo, sino como que tal vez uno a esa edad también quiere lo de uno. Y que sea solo de uno y no por ahí compartirlo. Estar a la altura de y no ser la hija de, claro. Sí, eso es inevitable. Más allá de eso, que es una presión de afuera, particularmente esa presión de afuera está, pero más allá de eso es como que uno que cuando se empieza el camino hacia la adultez lo que quiere es recortarse de los padres, claro. No estar chapoteando por eso, no sé, fue medio intuitivamente, pero yo no laburé inmediatamente con ellos. Como otros caminos. Sí, porque necesitaba primero por una cuestión personal y de identidad recortarme yo, y después sí pude disfrutarlo y que no sea un rollo. Pero sí, al principio fue como eso, ¿no? Por un lado sentirme muy atraída por el mundo que habitaban también mis padres, y por otro lado hacer lo propio, ¿no? Qué lindo. Qué lindo de que tener la oportunidad también, ¿no? De poder elegir esos ámbitos y también sentirse acompañada igual en el momento del recorte. Total. Esa movida. Digo, porque la carrera de un actor, de una actriz, mirada desde afuera, está llena de elementos y de momentos hermosos. Actores de cine, de teatro, de televisión, que han hecho películas memorables, obras increíbles, que han actuado, que han ganado premios, pero el día a día de un actor, de sobrevivir en la Argentina trabajando, si no actúa padece. En el arte es otro asunto, ¿no? Porque uno ve el momento epifánico en que todo está bien, y después cuando se termina una obra y no hay contrato y no hay trabajo y no hay oferta, ese es otro universo, totalmente, ¿no? Totalmente. Justo hablaba con una amiga que vive en Tenerife, en España, y ella me decía que, bueno, el mundo está complicado y que una situación con una casa, me dice, yo siento que nos puse a resguardo a mí y a mi familia con esta movida, no sé qué. Y yo le decía, mira, siento que sí, que incluso en nuestro país, que siempre hay que remarla un poco, estamos en un momento de a los botes total, o sea, y creo que eso en nuestra profesión se está sintiendo muchísimo. Por suerte también algo que pasa es que el teatro, después de la pandemia, el teatro empezó a ser un lugar que está bien para nosotros los actores, siempre estuvo bien, pero que decir, como que antes se anhelaba, ¿no? Que te salga el contrato de la tele en su momento, y o el ahora contrato. Es el espacio, ¿no? Y ahora es el espacio, siempre lo fue, pero siento que como no se está filmando, y como, bueno, la ficción en la televisión se transformó o derivó en esto de que son las plataformas y qué sé yo. Y el panelismo. Y sí, digo, bueno, pero yo creo que siempre el arte tuvo que ir como competir contra esas cosas y también recortarse de esas cosas, sí. Y creo que en ese sentido, a pesar de todo lo malo, es un buen momento para el teatro. Yo lo veo así, lo siento así. Sí, lo sentís bien, porque lo es. Digo, el público está buscando su referencia en sus propios artistas, en sus propios actores, en sus propias historias transmitidas a través del aquí y ahora, de un tiempo presente, de presencialidad y de intercambio en ese presente, ¿no? Totalmente. Como estamos aquí ahora y vos estás haciendo eso y yo estoy recibiendo aquello, y después cuando salimos todos estuvimos en un mismo tiempo y en un mismo lugar con algo. Exacto. Que va muy a contrapelo de, bueno, la explosión tecnológica, claro, y la vida virtual totalmente instalada en todos nosotros, pero creo que por eso el teatro volvió a cobrar su fortaleza, su identidad.
Y además que inmensos talentos, súper formados también, porque digo, dirigir 11 actores, en este caso de Imagen Velada, ¿no? Un poco volver a Governori, que armó este elenco, que cuando estuvimos acá con él también hay algo de plus en esa ingeniería de poder llamar 11 personas, de que ese proyecto avance con esas 11 personas y pensarlo y poder ponerlo en práctica, que digo, parece como natural, pero que no es un proceso tan simple. No, fue muy complejo y además, bueno, nosotros somos una cooperativa, no tenemos un sueldo, entonces los ensayos, vos lo sabés, Marina, estaban siempre, viste, si a alguno se le salió un laburo, no sé qué, juntar a los 11, recién Santi el último mes nos pudo tener. Claro. Y que fue un compromiso que dijo, bueno, chicos, acá como de lugar tenemos que ensayar todos juntos, porque si no siempre faltaba uno, otro hacía la partecita del otro. Fue muy caótico. Más que caótico, fue un gesto creo, ¿no? También ninguno se quería bajar, ninguno quería irse y todos queríamos defender y sostener el lugar, y al mismo tiempo también el elenco somos una generación que... Poner también. Claro, pero además somos una generación que ya está muy ocupada, ¿viste? Claro. Entre 30 y pico y 40 y pico de años, tenés hijos, padres grandes, cuentas que pagar, y realmente yo creo que fue un espacio de mucho refugio para nosotros. Yo siento que a mí me salvó el año pasado y ahora también, pero digo, el proceso de ensayo lo disfrutamos más allá de que era complejo juntarnos todos. Fue de un gran aprendizaje. Qué lindo. Esto que está pasando con el teatro, que bueno, es hermoso que pase, etcétera, es como un éxito por default del cine. Es decir, no hay en la historia de la Argentina, desde los inicios del cine, no sé, desde el Negro Ferreira en los años 30, desde Leopoldo Torres Ríos, el padre de Leopoldo Torres Ríos, en un momento en que no se hayan filmado películas en la Argentina, en que esté detenida la acción para el cine argentino. Alguna que otra hay, pero... Sí, pero sin apoyo del instituto. Es decir, el instituto en el último año, por primera vez, informó que no financia ninguna película. Eso es una locura. Una envidia Brasil, que Clever Mendoza Filho ahora la está rompiendo en Cannes con Agente Secreto, el director de Aquarius y de Bacurau, me da un recelo. Claro, bueno, pero es que no se le ocurre a ninguna administración de derecha ni de ultraderecha en ningún lugar del mundo clausurar un apoyo del Estado a una actividad comercial, industrial y cultural como el cine. Y en Argentina, particularmente nuestro cine, que es súper exitoso por en eso. esos términos. Es una locura, es un suicidio. Tiene un valor agregado. Y tal vez el éxito del Eternauta en una plataforma hecha con el talento de los técnicos, actores, guionistas, etcétera, 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 del cine argentino, eclipsa lo que está pasando con el resto del cine, porque eso no es cine, es televisión de plataformas, pasada por el gusto de Netflix, es un éxito mundial, es hermoso, está hecho con el talento argentino, pero mira, anoche, después de ver una serie española llamada El Legado, me quedé mirando una película argentina en Netflix que se llama Hoy se arregla el mundo, ¿no? Con Leonardo Sbaraglia, una película de Ariel Winograd, una comedia dramática, ¿no? Se estrenó en el 2023. Y cuando me emocioné mirando en la plataforma la historia de un padre y un hijo, no importa, eso con un montón de estrellas, dije... ¿Hace cuánto que no voy a ver una película argentina al cine que me emocione? Está más el ¿Por qué me tengo que emocionar mirando cine por televisión? Y supongo que vendrá detrás nuestro una generación que se acostumbra a eso y que no va más al cine. Igual no tiene el cine. El argentino medio no iba a ver cine argentino. Eso también digamos todo, ¿no? La verdad es que no había políticas de exhibición. Perdón, pero Leonardo Fabio... 5 millones de espectadores para ver Juan Morera en un país en que vivían 20 millones de espectadores. Bueno, perdón, y el fenómeno de la película de Mitre, la de Argentina 1985. Sí, 1985. Bueno, esa película le fue muy bien y no fue hace tanto. ¿Cuándo se No, fue 2023. No, ¿qué quiero 2020... decir? Nos vamos a ir acostumbrando a mirar cine argentino en las plataformas o productos en las plataformas hechos con el talento del cine argentino. Pero aquello otro que era parte de nuestra identidad cultural, mirá, busquen el Gomón hoy, cuántas películas argentinas hay, cuántas funciones y a qué hora, está siendo relegada. Entonces es buenísimo que el público se vuelque al teatro, que los actores consigan trabajo en teatro, que se crea ahí, porque el teatro es tan loable como el cine. Pero hay algo que está desapareciendo ante nuestros ojos. Ojalá haya tiempo para restituirlo. Bueno, algo se está esfumando ante nuestros ojos y no es casualidad sino venganza política.
¿Qué quiero decir? Esto no pasa por imperio de las circunstancias, sino es venganza política. El cine, sus directores, sus figuras públicas, no todas. Sí, y creo que mayoría. también habría que pensar qué pasa con nuestra reacción, ¿no? Porque pareciera haber una falta de reacción. Sí, yo estoy seguro. De las grandes figuras públicas hay falta de reacción. Digo, porque venganzas políticas, de eso está plagada la historia de la política también, ¿no? De venganzas. Y de la historia social, sí. El tema es qué pasa con los pueblos, qué pasa con nuestro disfrute, el acceso a la cultura, el acceso a determinados trabajos. Bueno, eso claramente está cambiando. A mí me llamó la atención que ayer fue menos de la mitad del padrón a votar. Y digo, un poquito más de la mitad fue, el 53%. Bueno, pero digo, wow, qué loco, ¿no? O sea, que más allá de quién vote, ¿no? Desertaron, como si se entendiese que ya fue los todo. Estados, que ya fue la democracia, que es medio un blef o todavía pareciera ser como un montaje. Supongo que eso pensó el 40 y pico de porcentaje de gente que no fue a 47%. votar. Supongo que habrá pensado, esto no tiene sentido, me quedo en mi casa mirando Netflix. No te quedes en casa mirando Netflix, que van a legislar cualquier cosa. Porque si no tenemos que pensar que todos los demás son una basura, y yo no creo eso. Eso es lo que en eso me opongo, o que hay un fascismo imperante, ¿entendés? O que son todos los argentinos, toda la sociedad porteña de derecha, exacto. no lo comprendo. Hay un desinterés que se ha trabajado y se sigue trabajando para generar ese desinterés, esa disociación. Sí, vilipendiar la política, lastimarla, bradarla, corromperla. En la presentación del Festival de Cannes de una película anterior del director de Aquarius, en Cannes, en Francia, cuya protagonista era Sonia Braga, todo el elenco de la película posó con carteles Fora Bolsonaro, todo el elenco completo. Aquarius. Aquarius. O Bacurau. Aquarius. Es una película muy interesante. Hermosa. Sobre el negocio inmobiliario y los que se Pero resisten al Bolsonaro negocio cerró Ancine. Bueno, pero todas las estrellas, incluyendo a Sonia Braga, estaban ahí. La pereza de las estrellas del cine argentino para participar de las luchas colectivas es muy importante. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está Nahuel Pérez Vizcayar cada vez que es uno de los actores argentinos. Jurado de Cannes. Jurado de Cannes, y cada vez que puede se manifiesta. Yo no creo que sea pereza. Estoy hablando de Guillermo Francella, de Ricardo Darín, estoy hablando de Adrián Suárez. Estoy hablando de otras figuras, ¿no? De Nahuel Pérez Vizcayar. Fíjate el año pasado que se dieron los Martín Fierro de cine, que a mí me dio gracia porque pensaba Luis Ventura hizo más por nuestra cultura este año que el ministro de Cultura. Si no fuera por el discurso de Norman Brisky, nos hubiésemos quedado esperando. No fue solo Norman el que habló. Hablaron muchos compañeros. La directora y el director de la película Puan llevaron al rector de la Universidad de Buenos Aires a agradecer el premio que ganaron. María Alche y Benjamín Neistat. Sí, me cuesta mucho el apellido de Neistat. Pero no sé si se entiende qué digo cuando digo estrellas. No digo actores, obreros, trabajadores, figuras importantes, sino las estrellas. Las estrellas del cine argentino se llaman. Nosotros siempre tenemos una postura con respecto a eso un poco. Pero bueno, son las que tienen una identidad propia. No sé, bueno, por ahí Darín no sé si estaba invitado, pero digo, qué sé yo, Francella sí dio su posición, pero también la dio como contraparte de que habían hablado, ¿cómo se llama? Sole Villamil, todas las estrellas que estaban invitadas al menos, o que estaban nominadas, se expresaron. Yo no creo que tenga que ver con la pereza, creo que no alcanza. Yo también, creo, igual que Paloma, que no alcanza. Si todos juntos estuvieran en una marcha el 9 de julio... Pero mirá los jubilados, los cagan a golpe todos los miércoles. Pero no le importa a nadie. No es lo mismo, sí, le importa a mucha gente. Los cagan a golpes a los jubilados y a los curas los miércoles, y después de este resultado de la elección quizás les pegan más e importa menos. Pero siguen saliendo y van a la calle. Sí. Y hay otros que, bueno... No sé, cada uno será juzgado por su propia conciencia. Paloma, gracias por haber venido esta tarde. Gracias. ¿Puedo repetir el horario de la función? Ahora lo hace Marina. Ok. ¿Lo haces vos, Marina? No, por favor, decinos. Mañana vamos a verte a Imagen Velada, Teatro Astros, a las 20 horas. Estamos un poquito antes, pues antes estábamos 20:30. Ahí está, hermoso cartel. Bueno, y los esperamos a todos. Ahí veo a Tincho Loops, Martín López. ¿Querés nombrar rapidito al elenco? Tincho Loops, Facundo Mejía, Sabrina Celaschi, Paula Pichersky, Julián Cabrera, William Presuk, Marco Ferrante, Bárbara Mazó, Victoria Valdomir
Y Guido Los Santos y quien les habla. Y Paloma Contreras, que está acá con nosotros. Repito de nuevo, un beso enorme para Bato Contreras y para tu madre, Leonor. Los queremos mucho y gracias por haber venido. Mañana a 20 horas vamos a ir al Teatro Astros a ver Imagen Velada, esta nueva obra de Santiago Governori con Paloma Contreras, que es actriz de la misma. Bien, ahora Paloma vuela con alas propias y nosotros seguimos en la radio. Gracias. Adiós. Somos Radio AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio AM530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar, horas de desvelo. Y a las 15:48, nuestro compañero Pablo Hacker, compañero a distancia. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos, compañeros, ¿cómo andan? Por suerte, bien. ¿Vos? Bien, bien. Un día volvió a llover, lamentablemente el sol solo salió para las elecciones y volvió a llover acá en la ciudad de Buenos Aires. Vaya que llueve. Sí, vaya que sí llueve. Por suerte, bueno, en la provincia las cosas están un poco mejor de lo que se había visto la semana pasada. En la capital salió el sol, pero no alcanzó para que la gente fuese a votar masivamente. Es un dato preocupante, solo el 53% del padrón, en lo que ya parece ser una tendencia que arrastra ya las 4 elecciones previas en las provincias, también en capital. Hay cierto desgano, cierto descrédito y también creo que influyó un poco en los números finales de esta votación, que para mí hubo algunos análisis un poquito apresurados en relación sobre todo a lo que fue el desempeño de Ahora Buenos Aires con Santoro a la cabeza, que quedó segundo con un porcentaje de 27.1, para mí nada despreciable. Por supuesto que no es lo que se esperaba, se tenía en un momento una fe de quedar primeros, quedaron segundos, a solo 3 puntos de Adorni, siendo oficialismo a nivel nacional. Yo creo que decir que esto es una derrota de Santoro es por lo menos apresurado, y creo que si tenemos que marcar este juego que tanto nos gusta a los periodistas de ganadores y perdedores,
hay un gran perdedor que es Mauricio Macri, hay luego tal vez Ramiro Marra que sacó un exiguo 2.5% quedando afuera de la legislatura, y me parece que es interesante ver el mapa. Yo pasé unas fotos a la producción, quizás estamos compartiendo el mapa de las elecciones de 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 y 2025 en Cava. En la elección de 2015 todas las comunas fueron ganadas por el PRO, en la elección de 2017 exactamente igual, en la de 2019 el Frente del Peronismo ganó solo en el sur de la ciudad. En la de 2021 se repite ese panorama, con menos distritos ganados por el peronismo, siempre el PRO como partido dominante. En 2023 otra vez el mismo mapa, solamente el sur de la ciudad votando al peronismo y sus alianzas, y lo que descubrimos en el 2025 es la eliminación completa del color amarillo del mapa electoral, es decir, en ninguna comuna ganó el PRO, que había ganado en 2015 y en 2017 en todas, y en 2019, 2021 y 2023 en la amplia mayoría, y la aparición de una especie de empate táctico con un poquito más de votos para Adorni en la cantidad total, y la eliminación del PRO en la elección de ayer. Es fortísimo. Ese es el dato. Trasladado a colores, no hay más PRO ganador de comunas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, para mí ese es el dato de la elección de ayer. Creo que es el corrimiento, el triunfo de Libertad Avanza en el histórico bastión del PRO durante 17, 18 años. Y también me parece interesante empezar a ver ese azul, verde fue el color que eligió Santoro para la lista, que ganó en 7 comunas, no es despreciable, que renovaba 8 bancas y ganó 10, que tiene 20 bancas sobre 60 posibles en la legislatura, siendo la primera minoría. Entonces, si uno dice derrota del peronismo o del amplio espacio nacional y popular, creo que no, claramente no es el triunfo que se esperaba. Me pareció un poco raro las caras largas, sobre todo del candidato Santoro, y la poca manifestación de algarabía con la militancia que había trabajado en fiscalizar y en llevar adelante la elección, porque creo que, bueno, un 27, si lo comparamos incluso con otras elecciones, no me parece un número equivocado. Sí, está claro que la Libertad Avanza se fortaleció. Hay un elemento ahí chiquitito al lado, que es que el mínimo voto para la candidatura de Juan Manuel Abal Medina, 0.5. Y el poquitito para el candidato de Moreno, Kim, 2.5 sumados. Ese 3 hace la diferencia que Adorni terminó sacándole a Santoro. Tal vez una de las broncas es, pero mira, ¿para qué están estos otros candidatos si no para joder al voto masivo por el peronismo y sus alianzas en Cava, ¿no? Sí, es un análisis muy válido, muy válido. También es cierto que esto es una elección legislativa y que se supone que en la legislativa lo que elige el ciudadano es qué representante dentro de la legislatura va a terciar mejor en sus ideas, y que para la ejecutiva suele ser una jugada un poco más gruesa y más fina. Pero sí es verdad que si uno hace esa cuenta y se traspola ese 3 puntos, 0.5 de Abal Medina y 2.5 de Kim, para preguntarnos además un triunfo. ¿Quién está detrás, no, de esas candidaturas residuales que en algún caso con Florencio Randazzo a candidato a presidente fueron el 5%, pero que obturan un voto que si no iría a parar a la vertiente central? Técnicamente de los 30 legisladores que se elegían, la Libertad Avanza obtuvo 11 y Leandro Santoro y su fuerza política obtuvieron 10, es decir, esa es la pequeña diferencia que hubo. Y una cosa interesante, había 17 listas presentadas, solo 5 obtuvieron legisladores, hubo 12 listas que no obtuvieron ni un solo legislador. La izquierda tuvo una performance baja. Esta mañana hablábamos con Marina Biasi, que entró a la legislatura, pero decía fue una mala elección de la izquierda, perdiendo votos. Algo que me parece interesante también es reconocer cuando algo no sale bien, porque hay mucha gente que dice, bueno, salió bien a pesar de la cantidad de cosas que salen mal y que se ven claramente que no están buenas. Me parece que tampoco es para decir el gobierno salió triunfal como si fuese realmente una superelección. Es bastante lógico que siendo oficialismo a nivel nacional tenga un empuje. Claramente el candidato no era Adorni, era Milei, y claramente la capital del país, la ciudad de Buenos Aires, es un distrito hostil a, digamos, el pensamiento más nacional y popular, sabemos lo peronismo, y tiene cierto, digamos, cariño por las derechas. Entonces,
Me parece que no hay nada muy sorprendente, pero sí, el dato es que el PRO dejó de ser el rey en la ciudad de Buenos Aires, que fue su quinta por mucho tiempo, manejada en forma de quinta por Mauricio Macri, que claramente se tiene que retirar a los cuarteles de invierno y repensar para ver cómo va a seguir, si quiere seguir participando en la política grande de este país. Hacker, hola, ¿cómo andás, Marina? Hola, Marina. Sumo a tu análisis exhaustivo de la jornada electiva de ayer, que bueno, así como declarás a Macri perdedor, no puedo dejar de notar que todas las tapas de los diarios hoy mancomunadamente festejaban el triunfo de, como vos decís bien, el mileísmo, no asociados todavía a ese poder judicial partidario que tiene, ese resabio de poder todavía Macri allí para poder generar un tipo de alianza en las próximas elecciones de la PBA el 7 de septiembre, claramente desdoblar las elecciones nos hace perder. También los morenistas han perdido, los streamers, ¿no?, que son basados en el capital de sobrerepresentación que generaron expectativas en candidatos que no superaron ningún porcentaje, y los jubiladores de CFK que la quieren para la historia. Sin embargo, claramente el antagonismo es kirchnerismo, mileísmo versus kirchnerismo, y esa polarización nos hace caminar al 27. Creo que eso es importante, más que vencedores y vencidos, entender que la Argentina es todo un conjunto, gobierne quien gobierne, es todo un mismo país. Y para mí es un dato muy importante que obviamente yo también he hablado con dirigentes del peronismo importantes que tomaron nota de esto, y que en la provincia de Buenos Aires, que en la próxima elección en septiembre, ya se sabe que si es dividido, como decías vos, Carlos, antes, es una derrota. Entonces, a juntarse, a charlar y a limar las diferencias que haya que limar para que esto no sea un avance de Violeta en todos lados, porque, a ver, básicamente el avance de Violeta implica la pérdida de derechos, implica a los trabajadores con menos ingresos, implica... el saqueo, la entrega, la flexibilización laboral, ambiental, impositiva, las 3 flexibilizaciones que impone el FMI. Totalmente, yo creo que no es pánico, pero sí tener en cuenta que esto avanza, la libertad, esta mentirosa libertad que avanza, y ante esto hay que unir fuerzas, porque si no estamos repitiendo la frase del Eternauta, pero no la hacemos propia, que es que nadie se salva solo, ¿no? Práctica. Es verdad, Pablo, gracias por ayudarnos a pensar en la situación. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Pablo Hacker, con los datos de la elección y otros asuntos, ¿no? El ausentismo también debe tener que ver con la falta de trabajo de algunos cuadros políticos, esos que se llaman los punteros, que en otra época garantizaban que, bueno, los míos van a votar. Así como hay que repensar el asunto de cómo gana la ultraderecha o la Libertad Avanza en muchas villas de la ciudad de Buenos Aires. Y mucha gente diciendo la política para transformarle la vida o mejorarle la vida a la gente, y es un error garrafal creer que la política es para la gente y no con la gente. Es con la gente, ¿no? Y cada uno debería ser responsable en este respecto de su pequeño mundo. Al menos yo del mío lo soy. Responsable en lo personal y en lo político, que sea coherente lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos, así como alinean tarifas, servicios y salarios, bueno, lo mismo alinear pensamiento, hecho y sentimiento o dicho. Nosotros estamos terminando este programa de lunes. Está apurado Rodrigo Lamaro, está con la campera aquí puesta, 13:59. 15:59, señor. Ya viene Pablo Caruso con gran equipo y vuelven las ideas. Hasta mañana.